Hola jóvenes, muy buenos días. En esta jornada de clase vamos a trabajar el primer tema de lo que es la unidad 3, las transformaciones políticas mundiales y los retos para el siglo XXI. Ese es el nombre de la unidad 3 y pues usted la va a tener que trabajar, ¿verdad? Antes de lo que es la realización de este tema en su cuaderno, claro, ¿verdad? El fin de la Segunda Guerra Mundial y la bipolarización del mundo, la URSS y Estados Unidos, son puntos en los que vamos a trabajar en esta jornada de clase, como habíamos dicho, como primer tema de la unidad 3. Para comenzar, vamos a mencionar que esto de lo que es la finalización de la Segunda Guerra es como resultado, ¿verdad?, de instaurar un nuevo orden mundial. Como recuerde que a manera de repaso, ¿verdad?, fue en la Segunda Guerra Mundial donde nosotros conocimos muchos más aliados y la concretización de lo que es los dos bandos o los dos bloques reconocidos de los aliados. Uno, decíamos, dirigido por Estados Unidos y el otro por la Unión Soviética. Esto pues era una forma de lo que es el equilibrio de poder de ambas potencias, ¿verdad? Y seguido de eso tenemos que cada uno de estos gobiernos, tanto el gobierno socialista, que era de la Europa del Este, reformaron entre ellos muchas políticas, como entre ellas la economía. Introducían ideas planificadas o economía planificada y la propiedad colectiva. Cabe recalcar que con todas estas situaciones o acuerdos eran mientras que el Tratado del Atlántico Norte los dirigía o los vigilaba, es decir, la OTAN. Como ya teníamos concretizado estas situaciones, había un mundo dividido, que es lo que mencionábamos al inicio. El bloque occidental, dirigido, presionado por parte de Estados Unidos, y el bloque oriental o socialista por parte de los soviéticos. Dentro de ellos está la organización, como les decía, del Atlántico Norte, y está formada por Canadá, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, entre otros. Les he agregado aquí, incluidos solo los más representativos, digámoslo así. Ahora, en toda esta situación había unas zonas reconocidas de conflicto, de entre las cuales está Berlín, que en este caso eran en los años de 1947 a 1949. En estos años se evidenció lo que sería la Guerra Fría. Fue el conflicto que surgió entre la Unión Soviética y los países occidentales a raíz de la división por parte de Alemania. Y además de eso, tenemos también que a partir de 1947, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos iniciaron la unificación de los territorios alemanes en aquel entonces que administraban estos. También tenemos lo que es la guerra en Corea en los años de 1950 a 1953. Y esta pues también quedó dividida como resultado de la Segunda Guerra Mundial, y fueron formados en 1948 los estados de Corea del Norte bajo influencia soviética también, y Corea del Sur bajo influencia occidental. Vemos nosotros los reconocidos bloques, ¿verdad? Finalmente tenemos Vietnam, que fue en los años 1958 a 1975,
en el que Norteamérica en los años 50 fueron cuando apoyaron los desesperados intentos de Francia por mantener su presencia colonial. Básicamente aquí vemos nosotros la disputa de territorio. Vemos nosotros marcados, como decíamos, los diferentes bloques, las diferentes medidas que cada uno de estos implementaban. También tenemos por parte de Cuba, ¿verdad? En 1959. En Cuba pues hay algo más trascendental, y es la situación de lo que es la revolución, en el que finalmente fue una dictadura pro-estadounidense para evitar, ¿verdad?, lo que es la revolución. Y en este caso fue el que mucho más tomó su papel. En este caso fue Fidel Castro, pero claro está que fue propuesto por Fulgencio Batista en aquel entonces. Ahí tenemos en cuanto a Cuba, pues ahí tenemos que fue, como decíamos, en este caso asumiendo el poder el presidente Fidel Castro, que adoptó la doctrina socialista. Fue desde el momento, ¿verdad?, estamos hablando de 1959, en el que Cuba fue un punto de tensión, precisamente por lo que es la doctrina implementada en ese entonces, a través en el que esta situación se manifestaría justamente en lo que es el fenómeno de la Guerra Fría. El gobierno de Fidel Castro fue, en este caso, eminentemente apoyado por la URSS, por la Unión Soviética, ¿verdad? Y así fue como Cuba sirvió de escenario para estas situaciones más críticas de lo que es la Guerra Fría, que fue en 1962, en el que la Unión Soviética instaló en lo que es la isla una serie de misiles que pues eran dirigidos hacia la ciudad de Estados Unidos, ¿verdad? Y era lo que provocaba unos momentos de tensión bastante drásticos, y pues que se vivía en el inicio de 1959 al mando de Fidel Castro. Son situaciones que nosotros en este caso podemos destacar con respecto al tema de lo que es las zonas de conflicto, los dos bandos, las dos tensiones, ¿verdad?, que se vivía con los diferentes aliados en cuanto al fin de la Segunda Guerra Mundial. No olvide que antes de trabajar esto en su cuaderno tiene que realizar lo que es la unidad 3.